Bueno, muchachos, entonces en esta historia clínica, en estos conceptos generales, en este marco normativo, en esta fase documental que fue el capítulo pasado, que es el 3, llegamos a uno de los más importantes porque finalmente es la tarea, es el cumplimiento de los requisitos de habilitación, la historia clínica como estándar de habilitación dentro de la resolución 3100, o sea, los ítems y estándares que van a verificar el día que hagan la visita en su consultorio. Entonces, lo primero, el estándar de historia clínica y registros habla que toda atención de primera vez que se le realice a cualquier usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica. Por tanto, todos los pacientes que sean atendidos deben de tener historia clínica. De ahí la importancia de que no omitan la historia del familiar, del amigo, del conocido. Todas las personas que tú atiendas deben de tener historia clínica. Y no olvides de que debe haber una perfecta trazabilidad y coherencia entre lo que tienes en la agenda y lo que efectivamente tienes en historia. No puede ser que en la agenda diga que atendiste a Pedro o a Juan y luego cuando vayan a hacer la auditoría o a revisar no encuentren esas personas sabiendo que las tienes en la agenda como atendidas. Entonces debe haber una muy buena gestión desde recepción, desde el área de atención al usuario, para que se coordine que todo lo que se agende, se atienda, quede con su historia clínica, con sus registros, con sus recibos, con su formato, con su consentimiento informado y que existan procesos administrativos para darle cumplimiento a esa tarea. De la misma manera, el prestador de servicios de salud debe contar con unos procedimientos para garantizar que se haga una historia clínica única, que no estemos sacando varios formatos de la misma historia, que se embolaten registros, que no se haga un adecuado archivo del soporte debidamente consecutivo como lo veníamos hablando en los principios, en los capítulos anteriores. Y no olviden que si yo tengo un espacio, un cuarto de archivo, debe de haber un buen formato de entrada y salida de historias clínicas para garantizar quién saca las carpetas, cuándo vuelven a ingresar y que haya una respectiva gestión administrativa, documental de la historia clínica como registro legal. También los medios electrónicos. Miren que ya los estándares de habilitación también me están hablando de la historia clínica electrónica como registro en salud. Por tanto, si tú tienes una historia clínica digital, importante cumplir a detalle los ítems y estándares que nos pide la norma de habilitación. Entre ellos, primero, que ese sistema de información, ese software que yo haya adquirido, cumpla con las garantías o con los procesos de confidencialidad, de seguridad en la información, que haya un carácter permanente de registrar esta información y además que cuando yo la registre y la guarde, posteriormente no pueda cambiar los registros, ni fechas, ni horas, sino que si tengo que hacer correcciones, lo hago con la fecha en que hago la corrección y explicando por qué razón se debe de hacer la corrección. De la misma manera, el cuarto ítem en los estándares de historia clínica y registro de la resolución 3100 establece que la historia cuenta con unos componentes, debe tener unos contenidos mínimos definidos en la normatividad vigente. Acuérdense que en capítulos anteriores hablamos de que hay una identificación del usuario con unos ítems a diligenciar obligatorios y aquí en este estándar es donde ocurre lo que les explicaba y es que los equipos de habilitación van con detalle al lapicero a revisar que cada uno de los ítems que dice la norma que debe tener la historia clínica cuente su software, cuente su formato, su carpeta, su modelo, que la historia clínica que usted tiene implementada cumpla el detalle con todos los presupuestos requisitos que les hablamos con anterioridad. De la misma manera, esta historia clínica, estos registros asistenciales se deben de realizar. Mire que vuelve y lo repite, ya lo habíamos hablado por ahí atrás en los principios de la historia. Deben de diligenciarse de forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco, sin utilizar siglas. Y es un requisito que no solamente es del profesional, sino que debemos como equipo de trabajo ponernos de acuerdo que son cosas que no son admitibles dentro de ningún tipo de registro. Acuérdense que en los registros de la historia clínica también aplica consentimiento informado, recomendaciones, soportes de órdenes médicas, remisiones, todo lo que son registros de historia clínica les aplica estos mismos principios. Cada anotación vuelve y lo repite y lo ratifica acá la norma, por tanto es doblemente verificable, tanto como principio de historia clínica como estándar de habilitación. Cada anotación debe llevar hora y fecha en que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma, lo que significa que yo no en cada atención debo de hacer firmar al paciente, pero sí cada atención mía como profesional debe tener su respectiva fecha, hora y firma de cuándo la realicé. Y miren que es un estándar de habilitación y un principio general dentro del modelo
normativo de la historia clínica. El diligenciamiento de los registros de atención de la historia se deben de hacer de manera simultánea, inmediatamente después de que se realice la atención. O sea, ya estoy atendiendo al paciente, lo estoy mirando, acá estoy diligenciando en la historia. Y les pido por favor que se eduquen, que se entrenen, que adquieran destreza en hacerlo de esa manera. No está bien hacerlo después, ni a los 2 días, ni a los 3 días, ni sacar un tiempo después administrativo para hacer la historia clínica. El orden de las cosas es que la historia clínica se debe realizar de manera simultánea mientras se realiza la atención del paciente. Nos vemos en el siguiente tema. Ya casi terminamos. Espero que ya tengan conceptos, principios, valores de la historia clínica, que hayan empezado a pensar en sus cabecitas cómo van a ajustar su proceso, cómo van a trabajar con su equipo de trabajo, cómo van a implementar prácticas seguras con la historia clínica. Somos AIC Salud y esto es Healthful School. Nos vemos en el otro tema.